Buenos días a todos, discúlpenos la demora, discúlpenos que no pudimos hacer la transmisión en vivo, pero llevamos bastante rato con Jorge tratando de poder compartir esto con ustedes, pero lamentablemente Facebook no nos dio la posibilidad, así que vamos a grabar la entrevista y será compartida con ustedes igual, así que a todas las personas que estaban esperando por ver la entrevista a Jorge, acá la tienen de igual manera. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Les comento primero a todos que estamos en Sobremesa con Jorge Sobarzo. Sobremesa es un programa que estamos haciendo con el GBU todos los martes, los jueves y los sábados, entrevistando a distintas personas que están o que pasaron por el movimiento y que tuvieron un rol importante y que siguen de cierta forma colaborando con el movimiento. Hoy día estamos con Jorge Sobarzo. Muchas gracias, Jorge, por estar hoy día con nosotros y espero que podamos pasar un buen tiempo conversando sobre el GBU, sobre la misión y también sobre ti. Bien, pues. Cuéntame un poquito sobre cómo fue que llegaste al movimiento, en qué año, qué estabas estudiando y todo eso. Ya. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio y eh, ya la edad mía, ya recordar hacia atrás, se dice que es más fácil, ¿eh? Porque los recuerdos antiguos es lo que tiene uno más acceso, así que gracias. Eh, yo sabía del GBU por amigos que tenía ya y yo estaba en la enseñanza media. Ahí participaba de un movimiento estudiantil secundario, se llamaba el CESEC, Centro de Estudiantes Cristianos Evangélicos de Concepción, ¿ya? Y nuestra misión también era, perdón, ¿Eras de Concepción entonces? de Concepción, sí. Entonces, yo estaba participando en el liceo número 1 de Concepción. Enrique Molina Garmendia era mi lugar donde estaba estudiando. Y teníamos reuniones en la Cruzada de Literatura Cristiana en Concepción. Ahí nos reuníamos y también entonces invitábamos a algunos GBUistas a Ah, que nos fueran a dar algunos temas. Y nuestra idea era, después de este movimiento, pasar obviamente al GBU. Eso fue por allá por el año 71, por ahí, 72. Imagínense. qué bonito eso de ver que muchos chicos el año, el año pasado, la semana pasada entrevistamos también a una chica que igual ya salió de GBU y también comentaba esto de que del GBU bien conectado con los secundarios y la importancia Exacto. de eso. Qué bueno que tú también tuviste esa experiencia, Jorge. Sí, Cuéntame un poco como cuando entraste a la universidad, la carrera que comenzaste a estudiar y ahí cómo fue tu sí. adaptación o llegada al GBU. Yo recuerdo que, bueno, el año 73 yo entré a la universidad. Imagínense ahí en marzo del 73 era mechón en la Universidad de Concepción. Yo entré a la carrera de medicina y bueno, mi sueño siempre fue ser médico, ya desde muy chico. Y eso trajo entonces una predisposición, ¿cierto?, a prepararme para esto de llegar a la universidad. Era de mi familia de clase media, baja, ya. Mi papá obrero de Huachipato, con gran esfuerzo, él nos animaba, ¿cierto? Que él estaba dispuesto a pagarnos y que teníamos que rendir de acuerdo a las exigencias que él también nos ponía, ¿ya? Pero me animaba mucho mi idea de, fíjense ustedes, de poder llegar a la universidad precisamente para hacer y contribuir de alguna manera con el reino de Dios. Y para mí era todo un desafío cómo era esto de estar en la universidad por un lado y seguir siendo cristiano por otro, ¿ya? Cómo unir estas dos verdades, ¿ya? La verdad bíblica, la verdad de Dios por un lado y la verdad de la ciencia. Ese es el tema que siempre me ha apasionado, ¿ya? Así que el 73 ingresé a medicina y bueno,
participé ya del verano, ya en algunas actividades del GBU ya estaba muy ansioso porque el GBU me enseñara eso que para mí era esta verdad tan última, digamos, de cómo unir estas dos cosas. Para mí entonces era una necesidad contar con el GBU para que me ayudara a pensar la fe cristiana desde la universidad. Importante, creo que el GBU ha tenido ese rol para muchas personas, de Sí. ayudarle a poder vincular esta concepción de nuestra fe y también nuestra profesión, por otro lado, y poder conectarlas. Qué bonito. Y ahí entonces tú comenzaste a compartir en el GBU, ¿cómo fueron tus primeros eventos? ¿Te recuerdas? Sí, los primeros eventos es que en el GBU, no sé, ahí el pilar, digamos, del movimiento en Concepción era la Universidad de Concepción, ya era el grupo más fuerte, ¿ya? Ahí estaba Josué Fonseca, que fue secretario general después del GBU, ¿ya? Y habían otros líderes más que habían pasado por el GBU que eran importantes. Por eso que yo creo que esto es como llevar, ¿cierto?, esta antorcha o esta, que vamos pasando de una generación a otra. Entonces, con Josué, siento yo que el Señor ahí nos dio una muy buena feeling, digamos, y se transformó en un gran amigo personal. También en ese tiempo entró a la universidad Tito Zavala. No sé si han oído hablar de Tito Zavala. Tito Zavala hoy en día es obispo de la Iglesia Anglicana, ¿ya? Él entró junto conmigo en el 73, él estudió química y farmacia, ¿ya? Y también entró otra estudiante de química y farmacia, Church, que era su apellido, ¿ya? Y los tres constituimos entonces la directiva ese año del movimiento, ¿ya? Entonces, fue realmente un evento, porque estuvimos 6 meses, el primer semestre prácticamente funcionando es como diríamos, porque acuérdense, era el año 73, Claro. ¿ya? En septiembre fue el golpe militar, nosotros el primer semestre funcionamos, yo diría que con altos y bajos, porque las universidades están con mucho paro, con mucha revuelta, era un desorden patagüín que ahora quedan chiquititos los pingüinos y todo, como era la cosa en ese tiempo, ¿eh? Era muy complicado. Pero dentro de todo era la realidad que se nos presentaba y en ese contexto nosotros teníamos reuniones y hacíamos reuniones en el parque en Concepción, donde está el campanil, ¿Ya? ya Sí. que es el icono de Concepción. Abajo, ahí nosotros a las 12 del día nos reuníamos a orar. Eran nuestras reuniones de oración. Entonces era un grupito, qué sé yo, nos separábamos en grupitos, teníamos una palabra ya, y después nos separábamos en grupitos de a 4 a orar. Y pasaban corriendo para allá un grupo, otro grupo para allá, tirándose de piedra, y nosotros ahí entre medio estábamos orando. Era curioso porque muchas personas pasaban y nos miraban, y era motivo de inquietud dentro del movimiento ahí de los estudiantes. ¿Qué hace esta gente ahí que se junta aquí? ¿Qué están haciendo? Bueno, eso fue una manera de dar testimonio porque muchos de mis compañeros, que ya son médicos, ya ellos, colegas míos, todavía se acuerdan de ese movimiento que se juntaba y que oraba. Fíjense que hacer eso, fíjense qué cosa más curiosa, nosotros no fue una cuestión programada, era algo espontáneo. A las 12 del día los que estaban desocupados se congregaban ahí y teníamos una oración. Fíjate que nos llegamos a reunir 300 personas orando. Wow. 300 personas. Me imagino de distintas universidades, ¿o no? ¿O de la ¿No? De las 17.000 estudiantes del campus universitario. Wow, qué hermoso. 300 personas. De repente cantaban, bueno, esa es la otra parte que vino después del golpe, ahí después les cuento eso. Pero esa fue una parte muy importante, Claro. la oración.
en el movimiento es donde yo creo que más aprendí precisamente eso, a orar. Fíjense que Dios nos invita a ser parte de la historia a través de la oración. ¿Te fijas? Sí. Veíamos lo que pasaba y nos animamos entre los estudiantes a orar. Decir, Señor, manifiéstate, haz algo, ¿qué estamos haciendo mal? En fin. Y la mejor oración y la primera oración que uno hace es arrepentimiento. Señor, algo nos equivocamos y transforma esta realidad. Bueno, eso fue yo creo que ese fue el primer año para mí, fue aprender precisamente eso, a orar. Qué bonito, muchas gracias, Jorge, por compartirnos eso. Me imagino que el contexto que de esa época puede que para algunos, o sea, no es para nada similar, pero para algunos puede ser como semejante un poco a octubre del año pasado, en que no podíamos juntarnos en la universidad, en que de hecho nosotros celebramos el Día Mundial del Estudiante lo celebramos Ya, en una universidad mientras estaba pasando todo lo que pasó el 19 de octubre y estábamos orando ya, también. Qué claro. bonito que en distintas épocas y distintos sucesos que vive nuestro país podemos seguir orando. Qué hermoso lo que nos comparte, Jorge. Sí, yo creo que es la misión de la iglesia. Nosotros en eso tenemos esta vocación sacerdotal, ¿cierto? De ir a Dios y pedirle misericordia. ¿Te fijas? Señor, ten misericordia de nosotros, de la humanidad, que es nuestra labor hoy en día también, pues, ¿te fijas? De interceder por nuestros vecinos, por nuestro barrio. Hermanos, la oración es la herramienta, es el arma más poderosa del reino de Dios. Qué hermoso. Jorge, síguenos comentando un poco de cómo fue avanzando tu camino en GBU. Llegaste en el año Bueno, ahí 79. hubieron, y que es otra cosa que yo agradezco muchísimo, que tiene que ver con la formación del GBU, que son los eventos, ya los talleres, los congresos, todas las actividades ya que el movimiento ofrece al estudiante. Bueno, yo ahí se dio también la otra que conocía a mi señora, ya en el GBU, ya. Tengo un recuerdo muy marcado del aniversario número 55 del GBU, Ya, ya. que le dieron la oportunidad para hablar y usted dijo, en el GBU aprendí que era voluntad de Dios tener una esposa. Por supuesto que sí. Y fíjate de que, bueno, ahí nos conocimos y empezamos también a participar juntos en las actividades del GBU. Ella era estudiante de pedagogía de español, ya, de inglés, y después, bueno, se cambió a español, ya. Y bueno, nos aprovechamos de ver en los parques ahí de la universidad y de llevar gente a la reunión de oración. Pues ahí salíamos a ver a los que andaban por ahí dando vuelta y que habíamos conocido, los invitábamos a esa reunión de oración. En la reunión de oración se hacían todos los días, ya era de lunes a viernes a las 12. Y había un encargado de esa reunión, ya que nos íbamos rotando. Entonces se hacía un devocional muy, muy pequeñito, qué sé yo, un versículo, algo que se resaltaba, y después de eso pasábamos a orar. Entonces, en la oración y el compartir nuestras oraciones nos permitía estar atentos a las necesidades también de la gente, ¿ya? Mucha gente pasaba, se incorporaba, escuchaban, y después tuvimos testimonio de personas que se convirtieron porque nos veían orar. Y después cuando ellos tuvieron problemas, fíjate que fueron a pedir que oráramos por ellos, ¿ya? En este momento recuerdo a un abogado, él después se egresó de abogado, fíjate, y fue a darnos el testimonio, nos Wow. buscó y fue a decirnos, mira, yo agradezco porque oraron por mí, sin conocerme. Y fíjate que eso le impactó tanto que un grupo que estaba ahí lo, oye, ven para acá, qué sé yo, ¿tienes alguna petición, qué sé yo, así tan espontáneo como eso? Nada de presentarle el evangelio ni nada, sino que, oye, el evangelio es una verdad y hay que aplicarla y ven para acá y oremos nomás. ¿Me entiendes?
Yo creo que muchas veces nosotros usamos esquemas medios racionales y lógicos que no, así el cerebro humano no funciona así, ¿ah? La verdad del Evangelio es una realidad y debemos usarla. Entre paréntesis, me acuerdo muy bien de un ejemplo que leí por ahí en un libro una vez, ¿ah? Que decía, cuando tú tienes una pistola y tú vas a apuntar a alguien, tú no le explicas a la persona, oye, mira, esta pistola tiene una bala y esta bala tiene pólvora y esto. Uno simplemente la usa nomás, no la explica. Fíjate que eso me ha quedado siempre dando vuelta. Yo me pregunto, ¿por qué explicamos tanto el Evangelio? Ujú. ¿Me entiendes? Sí. El Evangelio hay que usarlo. Es como el amor hay que usarlo, no hay que explicarlo. Y fíjate que eso fue motivo de muchas bendiciones, mucha gente se convirtió porque, oye, tienen necesidad, ven para acá, oremos nomás. Y orábamos. Y eso constituyó para muchas personas fue la revelación del Evangelio a sus vidas. Dios hace el resto. Dios hace el resto. Bueno, resulta de que después vino el golpe militar, ¿ya? Ahí quedó la tenda, nuestro grupo, muchos de los que participaban en el GBU, que eran estudiantes extranjeros, bueno, estuvieron dentro del grupo de los desaparecidos. A Josué, que en ese momento era el secretario del movimiento, ya en Concepción le tocó ir a reconocer los cuerpos. Fue un momento muy, muy triste, ¿ya? Muy fuerte. Ya tuvimos muchos amigos que ellos vivían en las cabañas en universitarias, ahí en el hogar universitario en Concepción, que desaparecieron y bueno, nunca más los vimos. Fue realmente para nosotros un impacto porque nadie nos contó esa historia, la vimos ahí, a nuestros amigos. Bueno, resulta que después pasó septiembre, octubre, noviembre, y en noviembre volvimos a clases de nuevo, ¿ya? Con una paranoia tremenda, todos los estudiantes asustados, nadie quería hablar con nadie, todos veían en el otro un posible delator, digamos, así que no se podía hacer nada. Pero ¿qué crees tú que pasó? Nos empezamos a reunir de nuevo. Mm. Ya no justo en el campanil, sino que nos reunimos en 50 metros donde había una glorieta y había unos arbolitos ahí, bueno, pensando que los árboles no iban a proteger seguramente, ¿ya? Y ahí nos empezamos a juntar. ¿Y qué hicimos? Empezamos a orar de nuevo. Bueno, pasaba gente, llegaron guardias de la universidad, recuerdo, y nos preguntaron, oye, ¿ustedes qué están haciendo acá? Entonces, a uno de los guardias, nosotros le dijimos, mira, somos un grupo cristiano, evangélico, y lo que hacemos es que nos juntamos a orar. Entonces nos quedó mirando este caballero, no sé, él no tendría ni una atribución, pero algo pasó, dijo, ya, dijo, júntense aquí nomás, no hay problema. Ya, pues, como que si no hubiera dado autorización el intendente o el jefe de zona ahí acuérdate que había toque de queda, ya, había muchas restricciones. Entonces uno tenía un horario para ir a clase, pero en ese horario a las 12 nosotros nos seguimos juntando y seguimos orando. Bueno, pedimos al Señor que nos diera fuerza, energía y que nos indicara para dónde iba la micro y cómo evangelizar, Claro. qué hacer. Con una realidad tan Y, cruda. pero nadie estaba preparado para eso. Nadie. Y fíjate que lo que ocurrió entonces fue que al año siguiente, entre medio hubieron unas reuniones de capacitación, ¿ya? Entre el toque de queda y todo, el GBU se la arregla para hacer su reunión. Y nosotros ahora miramos para atrás y decimos, qué osados éramos realmente, porque era peligroso. Pero bueno, es la característica de ser joven. Juventud. Uno no tiene la visión completa de las cosas, visiones bien particulares. Igual nos juntamos, hicimos una reunión, me acuerdo, ah, hacía mucho frío, lo que yo me acuerdo cuando fuimos a Chihuayante a una reunión de capacitación. Y nos juntamos como 11 líderes ahí que tuvimos nuestra capacitación y adivinen, el tema era el estudio bíblico inductivo. ¿Ya? Así que En ese tiempo usted no, era secretario ejecutivo. yo era secretario ejecutivo. Con Tito Zavala
¿ya? Y con la Ruth Schultz se llamaba, la estudiante bioquímica, que ahora está en Valdivia o en Osorno, está ella, ¿ya? Bueno, al año siguiente, fíjense que fue el 74, el segundo semestre del 74, donde nos llamó el vicerrector de la universidad. Nos llamó, fuimos a una reunión con él, y él era un luterano, que estaba a cargo él en su tiempo era del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Concepción. Entonces nos dijo, mira, ustedes son el único movimiento que están funcionando en la universidad. Nosotros no teníamos idea. Y ustedes saben que esto está prohibido. Claro, ya nos tenían fichados a todos y sabían lo que hacíamos. Nos dijo, ¿y ustedes qué necesitan? ¿Qué ayuda necesitan? Imagínate. Entonces nosotros nos miramos con Josué y, chuta, ¿qué ayuda necesitamos? En realidad dijimos, mira, lo que nosotros queremos hacer, le dijimos, hacer un ciclo de charlas sobre el libro de Génesis. Imagínate, como que dice cualquier cosa, ¿no? Vamos a hacer un ciclo de charlas del libro de Génesis. Ya, porque nos parecía que el título podía ser lo menos complicado en el movimiento, en el tiempo político que se estaba viviendo. Y dijimos, bueno, hablemos de Génesis entonces. ¿Ya? Y estaba con nosotros, que siempre nos apoyó mucho, y esto también es algo muy importante, los movimientos locales van a surgir también cuando hay un profesional, que en este caso son asesores hoy en día, pero en ese entonces no habían asesores, habían profesionales, y ahí estaba el pastor Guillermo Godoy en Concepción, que siempre estuvo al lado nuestro. Él era profesor de la Universidad de Concepción. Probablemente por ahí también él hizo sus movidas, de tal manera que fue la manera en que se hicieron los contactos y nos llamaron ahí para esta reunión. Entonces nosotros partimos con el libro de Génesis, y el que hizo las charlas fue precisamente el profesor Godoy, el pastor Godoy. Mira, yo era en un auditorio, que nos pasaron un auditorio y nos hicieron unos póster, la universidad, Departamento de Extensión y Grupo Bíblico Universitario. ¿Ya? Qué lástima, esos pósters yo no conservé ninguno, pues habría sido bonito para la historia, digamos. Pero la única condición que nos pusieron es que obviamente no podíamos hablar nada de política, ¿ya? Y no podíamos usar el color en ninguna de nuestras, digamos, afiche, el color negro con rojo. Esa fue la única condición, porque el MIR surgió de la Universidad de Concepción, el movimiento de izquierda revolucionario. Y también surgió ya el movimiento Patria y Libertad. Entonces eran dos movimientos de extremas, de izquierda y de derecha, ¿ya? Que se agarraban ahí entre ellos en unas batallas campales. Por lo tanto, no había nada que podía recordar eso, ¿ya? Bueno, y esa fue tuvimos como unas 8, que eran una charla por mes, suponte tú, tuvimos todo un año haciendo charlas y hablando del libro de Génesis, de la creación. Fue realmente una manera de evangelizar que Dios usó. Llegó mucha gente al GBU. Muchos profesionales hoy en día probablemente pueden recordar de esa actividad que se realizó, ¿ya? Bueno, en nuestra reunión de oración, que de repente éramos 3, de repente éramos 10, de repente llegamos a ser 310 estudiantes orando. Qué tremendo. Años 75, 76, era mucha gente. Yo creo que el movimiento de la Universidad de Concepción fue uno de los movimientos probablemente que más aglutinó gente. Porque, bueno, era un barrio, no sé si conoces tu Concepción, está ahí el barrio universitario, ¿ya? Entonces era muy fácil ahí poner un afiche y todo, ¡pum!, iban y, pues no había todos estos medios que hay hoy día. Funcionaba con los afiches nomás. Claro, qué bonito, igual como
como a pesar del contexto que se estaba viviendo en ese tiempo, no fue una excusa para detener al movimiento, ni detener la predicación del Evangelio. Me llama mucho la atención en eso porque podemos tener distintas etapas como en la historia universal que pudiéramos decir, no, esto nos dejó callados o esto nos hizo encerrarnos en nuestras casas, como por ejemplo ahora. Pero gracias a Dios, como que eso nunca ha hecho No, que la misión pare. Y eso es bonito exacto, porque ahí sí, podemos ver la mano del Señor siempre. sí, sí. Y fíjate que de diferentes maneras, porque yo creo que muchas de esas actividades, si bien es cierto, había una planificación detrás, había una visión, mira qué es lo que queremos. Por eso que yo creo que ahí se conjugan tres cosas que a mi modo de ver que se me vienen a la mente en este momento. Una de ellas es la definición que hacíamos nosotros de nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La predicación del Evangelio. Hoy, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Ya? Aquí no hay otra forma mejor que otra. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de acuerdo a los dones y a los talentos que cada uno tenga. Después de nosotros, la generación que vino empezó a usar los café concert. Sí, me acuerdo. ¿Escuchaste hablar de eso? Sí. Se reunían con la guitarra, qué sé yo, un micrófono y un parlante ahí todo improvisado, qué sé yo, y se ponía a cantar canciones de Juan Manuel Serrat, ¿ya? Y se juntaba gente, se hacía una oración, no se explicaba nada de nuevo, se vivía el Evangelio con ellos nomás, ¿me entiendes? Y después esos empezaron a tomar otro contexto más bonito de actividades en lugares mucho más amplios, ¿ya? Y a congregar más gente. Oye, la manera como se ha ido usando la predicación del Evangelio, yo creo que tiene que ser de acuerdo obviamente, a los momentos que cada generación le toca vivir. A nosotros ahí era orando a plena calle, ahí nomás hay punto y se acaba el boche. Nunca tuvimos ni una sede, ni un lugar donde reunirnos. Eso. ¿Para qué? Era el del patio. Llovía, Concepción llueve. Bueno, un buen paraguas nomás. Eso era todo lo que queríamos. ¿Te fijas? Qué bonito. Pienso que ojalá que esta grabación, esta entrevista la estén viendo muchos estudiantes del movimiento actualmente para que también se sientan muy motivados a innovar, a juntarse a orar, a hacer todo lo que tengan al alcance para poder compartir el Evangelio. Jorge, cuéntame un poco más sobre cómo después de ser estudiante pasaste a la etapa de servir al GBU. Ya, bueno, para mí fue difícil dejar el movimiento, dejar mi grupo de oración, pero bueno, se dieron diferentes circunstancias y una de ellas que por la práctica profesional mía tuve que después irme al Hospital Higuera un tiempo, fui asesor del movimiento Mediodía, ya el año 76, 77, por ahí ya ni me acuerdo. Eh, y ahí yo recuerdo que, bueno, lo que hacía era enseñarle el estudio bíblico inductivo a todo el que quisiera en realidad. Y tal vez lo que yo resaltaría ahí, fíjate, es la manera que yo creo que el Señor me usó para dedicar tiempo a un par de estudiantes y acompañarlos, ¿ya? Bueno, fue más que un par, fueron como 15 estudiantes que yo los iba acompañando, me juntaba con ellos a orar, y ahí empezó ya a aparecer bueno, yo creo mi talento y mi don de aconsejar, de escuchar, de apoyar, de caminar con el otro, ¿ya? Y fue muy bonito porque de esas personas, muchos de ellos ya son líderes en sus respectivas iglesias, Dios los ha usado, y así que fíjate que esto es también una gran satisfacción también para mí, que comenzó en ese tiempo, ¿ya? Cuando estaban chiquititos, por decirlo así, ¿te fijas? Llevarlos a la oración, llevarlos a la lectura de la palabra, a la reflexión, hacer de la vida, ¿cierto? También parte de la Biblia. Oye, esto que me está pasando, ¿cómo lo uno con el reino de Dios? Porque esto es parte del reino de Dios. Mira, esto del coronavirus que estamos viviendo. Oye, ¿cómo Dios me está hablando con esto también? ¿Te fijas? Tengo que aprender a escuchar. ¿Ya? Bueno, eh, yo dejé ahí el movimiento y
me dediqué ya ahí a terminar mi carrera. Larga era mi carrera, así que yo siempre le decía que vi como dos generaciones tuve 8 años yo estuve en la universidad, y de los 2 últimos años en el hospital. Bueno, ahí me di cuenta que ese era otro aspecto de mi vocación, que era ser médico, que también me llenaba mucho. Y egresé de medicina y, bueno, pedí al Señor que no, me proveyera de un trabajo y me vine a trabajar acá a San José de Maipo. Ahí me vine de Concepción, me trasladé entonces acá a Santiago. Eh, Vine como médico reemplazando de vacaciones, ¿ah? Porque yo egresé el 18 de diciembre y el 26 de diciembre me vine a trabajar. Estaba recién ya una semana de egresado y me vine a trabajar acá al hospital Un cambio de vida sin total. saber, sin saber mucho lo que venía en realidad, pero dije, bueno, va a ser una buena experiencia y creo que sería bueno hacer eso. Y esto fue el 80. Bueno, mi señora tiene la memoria de las fechas, ¿ah? Que fue el 80 por ahí. Bueno, el asunto está en que ya estaba casado y teníamos a Gustavo. Estaba casi recién nacido Gustavito, ¿ya? Y con él nos vinimos con cama y petaca. Pero fíjate que yo ahí me vine porque tuve la convicción que tenía que salir de mi casa. Yo dije, no, me quedo aquí en mi casa con todo lo que quise y quiero yo a mis padres, a mis hermanos, pero dije, no, yo creo que es tiempo en que, fíjate, de alguna manera también de vivir y experimentar esto del desafío de vivir solo y de empezar a rascarse con las propias uñas uno. De Así que independizarse. es de independizarme y poner 400 kilómetros de distancia con nuestra familia y con la familia de Aurora también fue un gran desafío. Así que nos vinimos arriba en el cerro ahí y nos veníamos más o menos, la idea era quedarnos un par de años para después seguir en mi carrera estudiando hacer alguna beca, alguna cosa. Bueno, nos quedamos como 7 años y medio en ese lugar. Y se dieron la condición siguiente. Yo llegué al servicio y el hospital me contrató y me ofreció una casa, ¿ya? Una casa, una tremenda cuestión que era parte de la estructura ahí del hospital. ¿Ya? Yo viví en el hospital. ¿Ya? Wow. Ahí se crió el Gustavo y ahí después tuvimos nuestro otro hijo que fue el Roy. ¿Ya? Entonces yo los fines de semana ahí nos miramos con Aurora, ¿qué hacemos? Está bonito, aquí descansamos, el trabajo había pega, pero había harto tiempo también libre. Entonces, con Aurora empezamos a tener ahí contacto con la oficina del GBU y los estudiantes del GBU de Santiago no nos conocían mucho algunos, pero otros nos habíamos visto en algunos eventos, qué sé yo. Así que los fines de semana, ¿a dónde se iban los estudiantes? A su casa. San José de Maipo. Fue muy bonito porque tuvimos la oportunidad entonces de recibir a muchos estudiantes en nuestra casa, se quedaban los fines de semana, ¿ya? Era, bueno, comíamos lo que había, en realidad no era gran cosa, pero se hacía lo que se podía. Y Dios nos dio la posibilidad, fíjate, de acompañar a estudiantes incluso profesionales, ya que necesitaban un espacio, un tiempo, un descanso. Y Dios, yo siento que nos usó con muchos de ellos Mm. para animarles y para, fíjate, poder acompañarles en los momentos difíciles que estaban viviendo. Qué bonito porque hasta ahora podemos ver la importancia del rol del asesor, del acompañamiento. Como usted Sí, decía, al principio, a lo mejor en su época no habían asesores, pero hubo un profesional que hizo un acompañamiento con los estudiantes. Recuerdo igual, creo que fue en una entrevista que tuvimos con Marco Cavalieri, que él nos comentaba la importancia de que los profesionales también se involucren en el acompañamiento. eso, sí, Por ejemplo, un ex secretario ejecutivo de cierta zona puede acompañar también al actual secretario, exacto, y etcétera. Es bien bonito como eso va aportando también al crecimiento del movimiento. sin duda que sí, sí, sí.
Nosotros ahí después comenzamos a mí me tocó participar, me invitaban de repente del movimiento también a dar algunos temas, algunas charlas, qué sé yo. Pero algo que marcó mi vida también fue el asistir a un evento internacional que fue en Bogotá el año 82, en agosto del 82, que fue a un taller de sanidad interior organizado por UCU, la Unidad Cristiana Universitaria de Colombia. Y ahí conocí a Jorge Atienza, a su esposa Gail, a uno de los asesores ahí también de Javier Bockel y su esposa Ana María. Bueno, para mí fue toda una bendición abrirme y conocer a otros movimientos. Y realmente fue un evento que marcó mi vida. De hecho, seguido yo después dando y haciendo este taller de sanidad interior después por todo este tiempo, ¿ya? Y después de eso, en Chile empezamos con el GBU a hacer algunos eventos donde tomábamos estos temas de sanidad interior y también fueron de mucha bendición. Se pudo hacer un efecto multiplicador de lo que uno recibe en un evento, poder después replicarlo a nivel local. Y esa es la idea también en la formación universitaria, que cada estudiante, fíjate que pueda asimilar lo que más pueda en los eventos y pueda de esa manera volcarlos después a su comunidad. Otro evento que para mí fue muy marcador el año 76-77 fue que tuve la oportunidad de participar en el taller con Hans Burki, ¿ya? Unos talleres de revisión de vida que realmente fueron, yo creo que eso fue lo que más marcó mi vida estudiantil en cuanto a capacitación. Cada evento duró 2 semanas y era un taller de revisión de vida, ¿ya? Eran talleres bastante fuertes, ¿ya? Burki, un suizo alemán, qué sé yo, un tipo bien serio, ¿ya? Pero realmente, tipo, Dios lo usaba de una manera impresionante, realmente. Bueno, eso marcó también la dirección de lo que yo quería hacer, ¿ya? Yo dije, vi ahí ese modelo de Hamburg y dije, qué tremendo algún día poder hacer lo que él hace. Y fíjate que recuerdo muy bien, él nos contó que él en plena año 1944, Segunda Guerra Mundial, él era secretario de los movimientos universitarios en Europa. Wow. Tenía que recorrer a los grupos, dice, las ciudades devastadas. Y él tenía que andar de una ciudad a otra como pudiera, entre medio de todas las baleos, estaban en guerra. Y este gringo, buscando y compartiendo con los movimientos universitarios, fíjate, ese capítulo de la historia nunca se ha escrito. Wow, qué tremendo. El GBU siguió funcionando en la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate que él vio los puentes destruidos y él entendió y dijo, esto es el Evangelio. Es hacer puente de nuevo. Es conectar a la gente. Fíjate que eso a mí me impactó tanto que dije, eso quiero ser yo. Wow. Mira, Tremendo. a mí me gustaría hacer eso. Si yo lograra unir esta con este otro, unir a la gente, lograr que se logre nuevamente, fíjate que porque el pecado es eso, no se incomunica. El Evangelio es poderosísimo ¿en qué? En unir, fíjate, a las personas. Entonces, el testimonio que él dio, fíjate, a mí me impactó de una manera tan tremenda. Dios me habló en ese momento. Yo vengo de una raíz pentecostal, pero nunca uso el término Dios me habló, pero yo creo que sí. Un pentecostal diría, sí, Dios me habló en ese momento. y efectivamente. Wow. Y fíjate que yo me di cuenta que si hay algo que a mí me gustaría en la vida dedicarme, era precisamente hacer puentes, construir los puentes rotos por el pecado, por el odio, por todos nuestros prejuicios. Y bueno, más adelante, con ese taller que impactó mi vida, más el taller de sanidad interior, me enfocaron hacia la psiquiatría.
Y dije, no, yo me gustaría ser psiquiatra. Porque iba a ser ginecobstetra yo. Esa era la parte que me gustaba. Un cambio bien... Y dije, no, voy a ser psiquiatra mejor. Aquí estoy. Qué tremendo, me impacta mucho cómo el Señor usó el GBU y bueno, toda la instancia en la que usted pudo participar para ir dirigiendo también su carrera profesional, como siempre conectando Exactamente. estos dos mundos que en momentos creemos tan distintos. ¿Cierto? Sí, Wow. sí, exactamente. Bueno, en el San José de Maipo también ahí pasaron cosas tremendas. ¿Ah? Dios, el año 83, yo empecé a trabajar ahí con un grupo de alcohólicos, ya, en el pueblo. Y llegamos a tener eran como 200 alcohólicos, yo no sé de dónde sacaron salieron tantos alcohólicos, teníamos un tremendo. Y con el Gustavo estaba chiquitito. Y él me acompañaba en toda esta tontera. ¿Ya? Así que sí, pobre Gustavo. Él me acompañaba y él también iba a enseñar conmigo, que se iba a los talleres ahí que hacíamos con los alcohólicos. Sí, comenzamos ahí un trabajo en salud mental con la población ahí de San José de Maipo. Y uno, bueno, para cortar esto, ya lo he contado otras veces a algunos de ustedes, pero en uno de los chicos que llegó un día al servicio de urgencia, todo aporreado, golpeado, ebrio, qué sé eh, yo le dije que si le parecía bien al otro día, cuando yo saliera del turno, me gustaría hablar con él. Ya. Entonces, este chico al otro día, bueno, apareció y conversamos, y este chico se convirtió. ¿Ya? Eh, y eso significó en el pueblo una revolución que ustedes ni se imaginan, Wow. realmente. Fue tremendo. Él era el punto negro del pueblo. Era el borracho, el delincuente, el que... pero era lo último, lo último, lo último. Y Dios tocó su corazón y lo cambia. Bueno, resulta que cuando fue al otro día a hablar conmigo, y yo leímos un pasaje del Evangelio, ¿ya? Y él lloró al escuchar ese pasaje de la invitación de cuando el fariseo invitan a Jesús a su casa y aparece la mujer que le lava los pies, y Jesús le pregunta quién va a amar más, y la respuesta es aquel que se le perdona más. Sí. Por ese pasaje yo se lo leía a Cardi, le decían, a Miguel Carte se llama. Se le leí ese pasaje, y cuando iba leyendo me doy cuenta que él empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Estuvo llorando, ¿cuánto? Una hora de haber estado llorando. Lloró. Bueno, oramos, nos dimos un abrazo, qué sé yo, y bueno, Miguel, ¿qué tenéis que hacer ahora? ¿Almorzaste? No, me dijo, no almorzamos. Bueno, vamos a mi casa, vamos a almorzar, porque yo venía saliendo de turno, estaba cansado ya. Vamos, pues. Y fue a mi casa, se transformó en uno de mis mejores amigos, fíjate, en ese lugar. Y Gustavo de tener algún recuerdo de él probablemente, porque iba a jugar con él, lo cuidaba, ¿ya? Y él se transformó en mi estudiante de la Biblia ahí en San José de Maipo. Wow. Imagínense, Miguel empezó a traer gente, empezó a hablarle a los demás, le fue a hablar hasta la alcaldesa. ¿Ya? Wow. Bueno, la alcaldesa me conocía porque yo trabajaba era como concejal en ese momento yo ahí en la municipalidad, pero ese otro cuento más que en algún momento puedo contarle, era como un concejal. Ahí era en pleno movimiento, era el tiempo del gobierno de Pinochet. Entonces las municipalidades habían consejos y tenía que participar un médico, ¿ya?
el director en ese tiempo no estaba ni ahí con esto. Entonces me decía, Sobarzo, anda tú mejor a esas reuniones. Porque... Y bueno, yo iba y participaba y me empecé ahí a meter y a ver cómo poder arreglar la situación del pueblo también. ¿Ya? Pero por otro lado, Miguel estaba predicando y haciendo cosas, y en ese consejo la gente empezó a hablar, y oye, ¿qué le pasa a este niño? Mira antes cómo andaba, todo rotoso, y ahora hoy anda muy bien vestidito, qué sé yo. ¿Ya? Y fíjate que empezó a hacer un testimonio tremendo. Bueno, resumen de eso, hicimos una iglesia en San José de Maipo, ¿ya? Compramos un terreno, construimos, hicimos una iglesia que todavía está funcionando ahí. Wow. Gracias al testimonio. Mira, fue a la reunión, fue la alcaldesa, fue el gobernador, fueron casi todos, hasta los bomberos. El único que no fue el cura del pueblo a la iglesia. Wow, qué impresionante, qué tremendo, que es como, me recuerda mucho a muchos pasajes de la Biblia, de los evangelios, cuando Jesús liberaba algún demonio y toda Oye, la gente quedaba impresionada por la transformación de las personas. Qué pero increíble. fue impresionante. Yo realmente no hallaba cómo hacer callar a Miguel, porque en ese entonces, desde ese tiempo no nos podíamos reunir, pues eran tiempos todavía de gobierno militar. Además que Pinochet pasaba por ahí porque iba a Melocotón, ¿ya? Pasaba por San José de Maipo todos los fines de semana. Así que estaba siempre ahí en la mira de todas las... Bueno, bueno, en esas actividades, el año 84, 85, a mí me regalaron un galvano como hijo ilustre del pueblo, ¿ya? En el Día del Pueblo, que era en agosto, ¿ya? Entonces desfilaban todos, qué sé yo, ahí desfiló el Gustavo también, desfilaban los carabineros, qué sé yo. Era como un 18 chico que se hacía, pueblo chico, ¿ya? Y ahí delante de todas las personas, yo no tenía idea, me dijeron, oye, tienes que ir, el director del servicio me dijo, tienes que ir, anda con corbata, me dijo, no, pues yo no usaba corbata ni nada, me dijo, anda con corbata. Y dije, qué raro una reunión así con corbata. Bueno, fui con corbata y me hicieron pasar al estrado ahí y me entregaron ese galvano, ese premio que todavía lo conservo ahí. Pues yo sentí que fue un premio, fíjate, a la fe, a lo que se hizo. Porque yo creo que el testimonio de fe que se dio en el pueblo y que eso sí que yo no lo tenía planeado ni me lo había imaginado, ¿te fijas? Pero el Señor, fíjate, nos bendijo de una manera impresionante, ¿ya? Qué- Bueno, también ahí surgieron muchos conflictos políticos de por medio, porque después empezaron con la idea de que yo era un comunista, ¿ya? Y la alcaldesa me hizo la guerra de ahí para adelante y yo tuve que salir de ahí precisamente por el temor a que la persecución fuera más grave. Mis jefes me dijeron, mira, te vamos a sacar de acá porque estás en peligro. Yo no me alcanzaba a dar cuenta de esa situación. Y el año 88, cuando hubo el plebiscito, el sector de San José de Maipo sacó mayoría por el no. Entonces me echaron la culpa a mí, que yo era el promotor del no. Y fíjate que yo nunca he sido político en un sentido tan militante, ¿ya? Así que de ahí nos tuvimos que venir a Puente Alto a vivir. Estuvimos, bueno, ahí deambulando en varios lugares hasta que llegamos acá a nuestra casa definitiva, acá en Santiago, en La Reina, donde estamos viviendo ahora. Pero ese es un capítulo bien, bien gracioso por un lado también. Conocí a la primera dama varias veces que pasaba por ahí y nos pasaba a saludar. Imagínate, oye, si eso fue realmente impresionante. Tiene muchas historias, ha vivido muchas cosas. Ya para ir finalizando, porque se nos pasó la hora volando, quería preguntarle un poco más sobre su rol ahora, cómo ha sido su rol de acompañamiento en el GBU en este tiempo. Y bueno, siempre atento a las necesidades que el grupo tiene. ¿Eh?
yo creo que participo colaborando como miembro de la corporación, que es esta entidad que le da el sustento jurídico y también administrativo, ¿ya? Apoyando al comité administrativo y con nuestras oraciones también y nuestros consejos de repente, ¿ya? Y por supuesto apoyando también a los asesores. Bueno, me toca directamente ahí estar en contacto con Gustavo, y a Gustavo en su quehacer es bastante independiente, no anda, digamos, participando demasiado de las cosas, y eso es algo bueno, porque él en su rol, yo lo admiro mucho en la forma como él lleva su rol y su vocación ahí de servicio también, ya, y lo que él hace. Yo creo que entonces, fíjate que como profesionales, yo creo que ha sido bueno el poder estar acompañando a las generaciones que vienen de estudiantes. Bueno, y siempre preguntándonos y atento ahí cómo el Señor nos podrá usar para ser útil y servirles a ustedes, a los estudiantes, de la mejor manera que podamos. Tal vez nuestras historias ya son de otro tiempo, son de otra generación, no les sirven a ustedes, pero yo les animaría porque tienen que hacer su propia historia. Y es apasionante ver las historias con el Señor, realmente. Así que sería ese mi ánimo. Yo creo que no somos llamados a hacer lo mismo. ¿Eh? Yo no me imaginé que Dios no iba a usar teniendo una iglesia. Me tocó pastorear esa iglesia incluso. Yo no soy pastor, pues, ¿ya? Pero ahí, bueno, fui nombrado presbítero en ese tiempo. Como presbítero en nuestra iglesia podemos pastorear en ese sentido. Eh, y lo otro en el área profesional. Dios me utilizó también, fui director de una clínica psiquiátrica. Y bueno, y ahí es otro capítulo también de cómo en el área de las ciencias, en el área del servicio, Dios nos puede usar. Y yo ahí les animo, hermanos, a los chicos. ¿Ah? No saben ustedes cómo el diamante en bruto que somos, Dios nos puede sacar provecho y hacer brillar para su gloria. Así que pongan su confianza en el Señor, en todo lo que hagan. Amén. Muchas gracias, Jorge. De verdad que disfruté mucho, mucho esta conversación. Espero que todas las personas que hayan escuchado esta entrevista también se hayan ido con el corazón tan llenito de poder compartir tus historias, lo que el Señor te ha hecho vivir por medio del movimiento y también por medio de tu propia vida. Así que le doy gracias al Señor por esta conversación y muchas gracias. Te mando un abrazo y espero conocernos en persona en algún momento. Muy bien, pues. Muy bien. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Adiós.